¿Cómo están, alumnos de nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar hoy con el tema número 16 que corresponde al curso de razonamiento verbal. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un poco lo que es el proceso de lectura. Vamos a aprender que leer no solamente implica darle una ojeada a un libro, a un artículo o a un texto, en este caso con textos, ¿no? Sino que va más allá de eso, ¿no? Y de esta manera, pues el objetivo es mejorar nuestra calidad de lectura para los trabajos que vamos a hacer en el cuarto bimestre. Bien, entonces vamos a empezar con el proceso de lectura. Bueno, el proceso lector se puede definir como el camino o los pasos que se siguen, en este caso ustedes como lectores, al leer y te va a permitir comprender, ¿no? Porque hay ese problema de que leo y no entiendo, no comprendo, y más que todo cuando se hacen preguntas de forma explícita, ¿no? Es decir, aquellas preguntas que no están directamente en el tema, pero se supone que están. Bueno, en el caso de ustedes que están en la primaria, todavía no vamos a hacer lecturas pues a nivel crítico, ¿no? Eso se da ya en cuarto o quinto de secundaria. Pero desde ahora tenemos que aprender a comprender una buena lectura, ¿no? Como dice, sacarle el jugo, exprimir a la lectura bajo los pasos que vamos a aprender. A todo esto entonces, ¿qué significa comprender? Porque usted me dice, Miss, que para leer bien debo seguir un camino que me ayude a comprender. Pero ¿qué implica comprender? Bueno, según el diccionario y la Real Academia de la Lengua Española, comprender implica percibir y tener una idea clara de lo que se dice. Esto se hace o sucede al descubrir un sentido profundo de algo. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, lees un libro, y como vimos en primero y secundaria, ¿no? En el nivel D, vimos que el título, por ejemplo, de un libro puede llamar tu atención o simplemente desinteresarte. Pero cuando algo realmente te importa, ¿no? Por ejemplo, un buen título hace que tú quieras leer un libro, ¿no? Te envuelves en eso y descubres ese sentido profundo. Ahora, ¿qué sucede cuando en el colegio, por ejemplo, te dan textos que de repente a ti te parecen aburridos leer? Lo interesante es descubrir el sentido profundo de ese texto, porque de todos los textos, de todas las lecturas, hay una enseñanza que vamos a sacar. Lo vamos ¿cómo se dice? A comparar con nuestra vida cotidiana. Incluso se va a relacionar con nosotros. Es parte de nuestra vivencia. Por eso se dice descubrir el sentido profundo. ¿Y quién te proporciona ese sentido profundo? Pues el autor, ¿no? El autor del texto. ¿Cuáles son las etapas para el proceso lector? Vamos a ver 4 etapas fundamentales: la comprensión, la interpretación, la reacción y la integración. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Qué es la comprensión? Bueno, la comprensión me indica la traducción de símbolos gráficos o ideas previas mediante 3 aspectos. Primero, voy a buscar el significado de aquellas palabras desconocidas. Por algo, en las primeras clases de razonamiento verbal, si no me equivoco, la primera o las 2 primeras clases, hicimos lo que es el buen uso del diccionario, ¿no? El uso de un diccionario o en el buscador de Google, ahora con la tecnología, es sumamente esencial para conocer aquellas palabras. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos leyendo y dejamos en blanco esas palabras desconocidas, se va a perder la esencia del texto, que justamente es lo que te estaba explicando acá, ¿no? Tú quieres descubrir el sentido profundo de algo, pero no lo puedes saber si no conoces el significado. También tenemos que identificar la idea principal en el texto. La idea principal, en este caso, lo que tú vas a trabajar conmigo, es la parte más importante del texto. ¿Por qué? ¿Por qué ahora la idea principal? Porque el próximo año, cuando estés en secundaria, ya vamos a hacer las etapas de un texto, ¿no? Un texto, su estructura, perdón, del texto consta de varias etapas: el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Y más adelante, cuando ya estés en cuarto, tercero, cuarto de secundaria, vas a aprender a hallar la tesis, la argumentación, las conclusiones,
¿no? De una lectura. Pero para esto primero tienes que comprender. Entonces te das cuenta cómo todo es una secuencia. Además, lo más importante, pienso yo, que vas a asociar todas esas ideas del texto con experiencias de la vida cotidiana. Por eso te decía que cuando uno descubre el sentido profundo de esa lectura y lo asocias con tu vida o con algo que de repente podría pasarte o te ha pasado, el texto se hace mucho más leíble y entendible. Ahora, ¿en qué consiste la interpretación? Bueno, la interpretación en este aspecto se da cuenta de lo que expresa el autor. Es decir, vamos a descubrir qué piensa el autor, cuál es la actitud del autor, qué punto de vista tiene el autor y que puede estar plasmado en el texto bajo dos formas. ¿Ya? La primera de ellas es la forma inductiva, es decir, que lo vas a encontrar literalmente en el texto, ¿ya? O sea, está escrito en el texto. Y la forma deductiva es cuando no está escrito en el texto, pero se asume o se supone. Y acá ya vamos a utilizar mucho más nuestro razonamiento verbal. Entonces la interpretación es descubrir lo que el autor quiere darte a conocer. Luego viene la tercera etapa, que es la reacción. En esta etapa, tú como lector vas a manifestar una actitud ya sea de aceptación o de inconformidad, ¿no? Por eso es que también hay preguntas de tipo personal, ¿no? En el cual tú vas a juzgar a partir de tu criterio un análisis, ¿ya? A partir de tu criterio. ¿No? Además, puedes estar conforme o discrepar con el autor. Entonces, si te habrás dado cuenta en muchas lecturas que muchas veces sueles leer, te preguntan tu opinión personal, tu crítica, ¿no? En el trabajo que te ha dejado de análisis literario hay varias preguntas de este tipo, ¿ya? En el aspecto personal. Luego tenemos la última etapa, que es la integración. Bueno, en la integración se van a establecer relaciones de valor de las ideas expresadas, relacionándolas con las vivencias personales o pudiendo crear otras ideas preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Te había dicho en un principio que cada texto que tú lees, cada lectura que se te brinda, te enseña por lo menos un valor, ¿no? En la obra que yo les he mandado a leer ustedes, que me parece que es Barba Azul, hay un valor muy importante, que no lo voy a decir porque algunos todavía no me han entregado el trabajo, ¿no? Resalta un valor importante. Ahora, ¿qué valores puede haber en una obra? Pues los que todos conocemos, ¿no? Puede ser la lealtad, la honestidad, la honradez, el trabajo, la responsabilidad, puntualidad, disciplina, el amor, la amistad, la empatía, qué sé yo, ¿no? Ahora, ese valor lo vas a relacionar con tu vida personal. O de lo contrario, también a partir de ese valor podrías tú crear alguna situación, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para desarrollar estas 4 etapas del proceso lector, vamos a hacer una lectura, ¿ya? Esta lectura de todas maneras te la voy a dar dentro de la separata de sesión y de ahí tú me vas a hacer otra, ¿ya? Entonces vamos a ver las 4 etapas y cómo lo relacionamos con nuestra vida cotidiana. Dice lo siguiente: todas las lecciones que recibí en mi época de estudiante de medicina las recuerdo a medias. Todas, excepto la del primer día que visitamos un hospital. Esa experiencia la recuerdo como si hubiera sido ayer. Durante los 2 primeros años de la carrera, mis condiscípulos y yo habíamos sobrellevado las clases de disección de bioquímica y de otras materias que nos parecían inútiles, pero afortunadamente ya había terminado aquella pérdida de tiempo anterior a la práctica clínica. Por fin íbamos a ver pacientes. Me reuní con 5 compañeros en el hospital. Estábamos muy nerviosos. Nos acercamos al pie de la cama del primer enfermo, todos de bata blanca, impecables, con los bolsillos repletos de libretas e instrumentos. Contra lo acostumbrado, no llevamos nuestros estetoscopios. Nos habían dado instrucciones de que los dejáramos en la oficina de la jefa de enfermeras. Nuestro maestro supervisor nos miró de arriba a abajo. Les presento al señor Watkins, dijo.
Se le ha informado de las actividades de hoy y no tiene inconveniente de que tomen el tiempo que necesiten para escucharle al corazón. Sufre de estenosis mitral y dudo que ustedes, en el ejercicio de su profesión, encuentren un caso en el que se oiga más claramente el trastorno. Sabemos que la estenosis mitral es el estrechamiento del orificio aurículo-ventricular izquierdo. Nunca habíamos escuchado un soplo cardíaco. Le hicimos al profesor una enumeración exacta de lo que íbamos a oír. Primero, un latido fuerte, luego una especie de chasquido, y luego los dos soplos característicos de la enfermedad. El supervisor nos pasó su estetoscopio y nos aconsejó: no se apresuren, escuchen bien. En el caso del señor Watkins, el chasquido es muy fuerte. Uno tras otro nos colocamos el instrumento, auscultamos al paciente con sumo cuidado y con mirada reflexiva movimos la cabeza en señal de afirmación. Sí, ahí está, decíamos. Vimos cómo se iluminaban los ojos al compañero de turno en el momento en que percibía los sonidos. Al final, le agradecimos al supervisor que nos hubiera mostrado un caso tan claro. Terminada la sesión, regresamos a la oficina de la jefa de enfermeras y tomamos asiento. El supervisor nos preguntó: ¿están todos seguros de haber escuchado bien? Le dijimos que sí. Entonces él, con calma y sin pronunciar una palabra más, comenzó a destornillar su estetoscopio. Luego sacó de su bolsillo unas pincitas y extrajo el tubo del aparato, un tapón de algodón que él le había puesto. El estetoscopio había estado inutilizado, muerto, silencioso. Ninguno de nosotros podía haber oído los latidos del paciente y mucho menos los famosos chasquidos. No vuelvan a hacer eso, nos amonestó el supervisor. Cuando no oigan algo, díganlo. Cuando no comprendan lo que alguien diga, háganselo saber. Fingiendo que entienden lo que no entienden, quizá logren engañar a sus colegas, pero no sacarán nada bueno para sus pacientes ni para ustedes mismos. En ese momento nos sentimos muy avergonzados, pero hoy, transcurridos 25 años, pienso que aquello ha sido la lección más importante en mi vida de médico. Bien, chicos, una historia bastante interesante, ¿no? Acá cuenta la anécdota pues de un grupo de estudiantes que ya estaban cansados de recibir pues clases teóricas y finalmente llegó el día en que por fin iban a tratar a un paciente real. Y cuando llegan les dieron una orden, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue esa orden? ¿Qué cosa tenían que dejar en la oficina de jefa de enfermeras? Claro, tenían que dejar sus estetoscopios. Y se van y el doctor todavía pues les dice, ¿no? Este caso es un caso único, ¿no? Tienen que escuchar así, 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 así. Sin embargo, cuando les dé el estetoscopio, que es este instrumento que está aquí, ellos al poner el estetoscopio en el pecho, ¿no? Creían haber escuchado algo y con la cabeza decían, wow, sí, se escucha, ¿no? Pero cuando el doctor los llama, les había dicho de que el estetoscopio estaba taconeado, por lo tanto no podían escuchar, y es ahí donde les da una gran lección, ¿no? La lección de sus vidas. Entonces vamos a hacer ahorita, o vamos a identificar los procesos de la lectura. En esta primera etapa vamos a hacer la comprensión, y en la comprensión nos decían de que primero debemos buscar el significado de las palabras, luego teníamos que identificar la idea principal y luego asociar la idea con nuestra vida cotidiana. Pues bien, ¿qué palabras vamos a buscar? En primer lugar tenemos condiscípulo. Condiscípulo es aquella persona que ha estudiado la misma carrera que tú. La disección, bueno, es el arte de cortar al cuerpo humano. El estetoscopio es un instrumento médico que te permite oír los latidos del corazón. La estenosis mitral significa que la válvula del corazón no se abre lo suficiente, por lo tanto la cantidad de sangre que se bombea es mucho menos. El soplo cardíaco es el sonido que hace el corazón, es un sonido anormal que se produce específicamente
por el flujo turbulento de la sangre. Aurículo ventricular es una válvula que une a la aurícula con el ventrículo del corazón. Chasquido es un ruido que se produce cuando, en este caso, alguna vena quizá del corazón ha sufrido un rompimiento. Amonestar implica llamar la atención, ¿no? De forma, por decirlo así, seria y amorosa, ¿no? Fingir es el acto de mentir, ¿no? Y finalmente, colegas son las personas que tienen tu misma profesión, ¿ya? Ahora, para identificar la idea principal, recordemos, ¿de qué habla el texto? Podríamos colocar ahí que habla de la lección recibida por un estudiante de medicina al fingir haber escuchado algo que no era cierto, ¿no? Entonces, podría ser esa la idea principal, ¿no? El caso de un estudiante, o podrías colocar ahí, el texto habla del caso de un estudiante que aprendió una lección mediante una experiencia. Ahora, vamos a asociar dicha idea con nuestra vida cotidiana. ¿Qué relación existe entre la idea principal y tu vida cotidiana? Bueno, yo creo de que todos en algún momento hemos fingido escuchar o hacer algo, ¿no? Y cuando somos encubiertos o descubiertos, mejor dicho, aprendemos una lección, ¿no? Generalmente esta lección viene por alguien de más experiencia. Ahora, vamos a hacer la segunda parte, que es la interpretación, la segunda etapa. ¿Cuál es el punto de vista del autor? Bueno, al parecer el autor estaba de acuerdo con este tipo de enseñanza, porque si no estuviera de acuerdo, quizá en alguna parte del texto hubiera escrito su oposición. Sin embargo, él termina esta historia con una enseñanza. Entonces, él está de acuerdo con la acción tomada por el médico, ¿no? Ahora, para las siguientes frases, ¿cuál crees tú que es el punto de vista del autor y por qué? Dice ahí, cuando no comprendan lo que alguien diga, háganselo saber. Para el autor, ¿cuál crees que sería su punto de vista? Bueno, en base a la experiencia que él escribe, aconseja a las personas de que cuando alguien no entienda algo, ¿no? Ya sea en el rol en el cual se encuentre como hijo, como padre, como trabajador, ¿no? Como lo que sea, hable y no calle, ¿no? Eso es su punto de vista. Hablar, preguntar cuando alguien no sabe de un asunto. Ahora, ¿cuál crees tú que es el punto de vista del autor cuando él dice, fingiendo que no entienden lo que no entienden, quizás logre engañar a sus colegas, pero no sacarán nada bueno? Lo que pasa es que cuando uno cree en sus propias mentiras, usualmente se logra engañar a sí mismo y quizá también a los demás, ¿no? Pero ¿por qué no vas a sacar nada bueno, ¿no? En este caso para los pacientes o para nosotros, porque una vida a base de mentiras no te llega a nada bueno. Al final se descubre la verdad y quien queda mal es uno mismo o terminas por hacer mal las cosas. Ahora vamos a identificar el tipo de idea que hay en el texto. Dice lo siguiente: las ideas transmitidas por el autor están de forma implícita o explícita, y por qué. En este caso y en el caso de primaria, generalmente las ideas están de forma implícita. ¿Por qué? Porque textualmente vamos a encontrar en el texto, ¿no?, el mensaje final que se da, que justamente son las dos frases que hemos visto a continuación. La primera frase, que es la que está acá, y la segunda frase. Entonces está de manera implícita porque el mensaje y el punto de vista del autor está plasmado en el texto. Ahora, vamos a ver la tercera parte de este proceso de lectura, que es la reacción. Tú como lector, ¿no?, ¿por qué crees que los estudiantes fingieron escuchar los latidos del corazón? ¿No? ¿Qué enseñanza nos deja el autor?
¿Te hallas conforme o discrepas con el autor? Bueno, esta tercera parte yo no la puedo responder porque se supone que tú eres el lector. Por lo tanto, tú eres quien va a responder. Luego dice la integración. Relacionemos valores con las ideas establecidas. En primer lugar, ¿qué valor muestra el autor en la lectura? Un valor que hemos visto acá es la honradez, ¿no? La honradez para decir algo y para hacer algo, ¿no? La honestidad, perdón, la honestidad, ¿no? La honestidad para decir algo y para hacer algo en tus acciones. Ahora, ¿por qué crees que la honestidad es un valor importante? Eso también lo vas a hacer tú. Luego dice, creemos una idea preestablecida, ¿no? Vamos a hacer lo contrario. ¿Qué crees que hubiera pasado si el supervisor hubiera pasado por alto las respuestas de sus estudiantes, ¿no? ¿Qué crees tú que hubiera pasado? Entonces, eso también lo vas a desarrollar tú. ¿Por qué? Porque esta lectura te la voy a enviar como parte del tema. Y estas respuestas las vas a hacer tú. Y luego te voy a mandar tu práctica, ¿no? Con algunas preguntas. ¿Qué cosa me vas a hacer en tu cuaderno? Bueno, me vas a colocar el tema, proceso lector, me vas a colocar la fecha de hoy, 10 de septiembre, y me vas a hacer el siguiente esquema. ¿Cuál es el camino que sigue el lector para entender lo que lee? Tenemos 4 aspectos, ¿no? La comprensión, la reacción, la interpretación y la integración. ¿Ya? Esos son los 4 aspectos que debemos pasar y justamente son los aspectos que hemos hecho en esta lectura. La comprensión, la interpretación, la reacción y finalmente la integración. ¿Ya? Ya sabes cuáles son las indicaciones de siempre, ¿no? La revisión de este tema será el próximo jueves 16 vía correo electrónico, en el cual te voy a mandar el archivo de esta lectura con las preguntas y aparte para ti tu práctica, ¿no? La tarea va a estar ahí mismo, la evaluación es la práctica calificada. Y chicos, entonces hasta acá con el proceso de la etapa de la lectura y ya han visto pues de que el leer implica algo más que hojear un libro, ¿no? Como hemos aprendido hoy día, implica descubrir el sentido profundo de algo. Y creo que hoy día hemos descubierto algo muy bonito. Hemos descubierto que tenemos que ser honrados en nuestras palabras y en nuestras acciones. Ese es el mensaje que nos da el autor del texto, ¿ya? Que es David Haslam, y es el mensaje que te transmito, ¿no? Mediante este vídeo. Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante, que tengan un buen día.